Hola amigos, el día de hoy aprenderemos 5 flores tejidas a 2 agujas. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender 5 flores básicas tejidas en 2 agujas. Estas flores se pueden utilizar en suéteres, en mantas, en bufandas, en lo que ustedes deseen. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Voy a empezar a tejer por la primera flor. Esta lana me indica en la etiqueta que es para agujas de 4 a 4.5 milímetros. Sin embargo, lo voy a tejer con 3.5 milímetros. Montaremos 50 puntos. Recuerden que pueden hacerlo con agujas rectas convencionales. 50 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Una vez que hemos montado los 50 puntos, vamos a tejer 10 hileras en punto musgo. Aquí tengo los 50 puntos que he tejido 10 hileras en puntada musgo. Si mido, las 10 hileras equivalen a 2,5 centímetros. Lo siguiente que voy a hacer es cortar la lana y voy a dejar un poco largo porque luego nos va a servir para poder armar la flor y también cuando queremos coserlo a nuestro proyecto, puede ser un suéter o una manta. Los 50 puntos no los vamos a cerrar. Con ayuda de una aguja para lana o aguja para tejer, pasaremos a través de cada punto. Por favor, hacerlo con mucho cuidado y contando, viendo bien que ningún punto se escape. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Y antes de continuar con la flor, antes que me olvide, voy a medir el largo de estos 50 puntos. Y son unos 20 centímetros. Que será, vamos a enrollar esto, pero así, suave, suave, no ajustemos. Y cuando hemos llegado ahí, jalamos, 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 para formar la rosa. ¿Ven? De esta forma tenemos una rosa muy bonita. Lo único es ahora asegurar en esta parte cosiendo, y obviamente esta parte de aquí va a quedar más arriba, entonces tenemos que sujetarla. Aseguramos dándole la forma que necesitamos. ¿Ven? Qué sencillo hasta ahora. Hemos formado ahora una linda rosa. La siguiente flor sí se tendrá que tejer con agujas circulares y vamos a montar 90 puntos. Yo estoy utilizando el mismo grosor de lana para todos y las mismas agujas, pero recuerden que ustedes pueden tejer con lana más delgada, lana y aguja más delgada, para que las flores salgan más pequeñas, más delicadas, ¿sí? También pueden tejer con lana delgada y aguja un poco más gruesa para que se vea un poco transparente, ¿no? Más suelto. Bien, vamos a tejer o montar 90 puntos en las agujas circulares. Aquí tengo los 90 puntos en las agujas. El que sabe tejer de forma circular, lo tejerá de forma circular. Yo lo voy a tejer en todo recto y al final hacer la costura. Esto es para las personas que no pueden o no saben tejer con agujas circulares. Les voy a enseñar de esta forma. Recuerden que, y vuelvo a repetir, aunque me vean con agujas circulares,
todas estas flores lo pueden hacer con agujas rectas. Entonces, el que sabe hacer circular lo teje de forma circular y más o menos tejerían unas de 6 a 8 hileras en puntada musgo. 6 a 8 vueltas en puntada musgo. El que no lo va a hacer de forma circular, simplemente lo teje como habíamos hecho con la flor anterior, con la rosa. Con esta tejen todo en musgo, unas 6 a 8 hileras. Y allí nos vemos. He tejido en total 8 hileras o 8 vueltas. Si estás tejiendo de forma circular les quedaría así. Pero como yo lo estoy haciendo abierto para luego coser, ahora hay que cerrar todos los puntos, ¿sí? Como ya hemos hecho antes, deslizando los puntos. No hay que ajustar los puntos al cerrar. Dejamos un poco largo, corto, y como he cerrado, queda así. ¿Ven? Por haberlo cerrado más suelto, queda un poco más encurvado. Las 8 hileras miden 2 centímetros. Ahora coseré esta acá. Tejiendo con Midori, tejiendo dodobu, Midori doriri. Tejiendo con Midori, tejiendo do. Lo aseguro con una doble vuelta y ya tenemos cosido esta parte, así. Si lo han hecho circular quedaría así. Ahora vamos a pasar de esta forma. Arriba, abajo, puntadas largas. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños. Tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer. Así. Y ahora jalamos despacio. Y tenemos aquí otra flor. Jalamos bien para unir acá el centro. Y vuelvo a pasar para asegurar. Así. Ayudamos a darle un poco la forma. ¿Ven? Así. Y por atrás aseguramos. Con doble vuelta. Y tendríamos otra florcita. ¿Ven? Otra linda flor. ¿Sí? Y de la misma forma se le puede colocar algún otro botón aquí en el centro del color que uno quiera. En rosado, en color como uno quiera. En esta tercera flor montaremos 90 puntos y tejeremos 6 hileras. Aquí estoy terminando las 6 hileras, volteo y en la hilera 7 ya empezamos a cerrar los puntos de la forma que ustedes quieran, ¿sí? Yo voy a montar los puntos, todos los puntos. Ahora lo doblamos a la mitad, abriendo esto, y vamos a doblar para sacar 6 pétalos en total, ¿sí? Más o menos ahí. 1, 2, 3, 4,
5. Tengo aquí los 6 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner de esta forma. Cada pétalo. Vamos abriéndolo y sin soltar. Vamos a ir cosiendo acá. Pueden soltar el resto ya que tienen más o menos la medida. Tengo acá 3 pétalos. Así que abro y voy a pasar con la aguja. Sujetamos bien y paso, ¿ven? Y sujetamos ahora todos los 3 pétalos para que no se abran. Acomodamos los 3 siguientes pétalos. Y continuamos cosiendo. Asegúrense de agarrar cada parte que está doblada para que luego no se desate. ¿Ven? Este está bien. Acá lo tenemos, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos. ¿Qué hacemos ahora? Suavemente jalamos la lana, suavemente, y esto se va a ir uniendo, ¿ven? Vuelvo a jalar suave para que no se rompa. Y acomodamos aquí. Vamos acomodando y cosemos para unir el último y el primer pétalo. Miren, acá no he unido bien, ahora lo podemos volver a asegurar. Primero unimos el primer y último pétalo bien. Allí. Y ahora puedo pasar a este de aquí para asegurar bien, ¿ven? Que no se mueva. Le vamos dando la forma que queremos. ¿Ven? Más o menos así. La parte del centro le pueden poner un botón, ¿ven? Yo sigo acá jalando. Mientras más jalamos, esto se va a encoger. El que quiere puede dejarlo así que quede abierto. Acá ya pueden ver otra muestra que he estado haciendo. He jalado un poco más y ven, encoge. Y al final le quiero coser acá un botón de color amarillo. Como este es amarillo, podemos colocarle un botón, por ejemplo este fucsia, para resaltar. ¿Ven? Uy, aquí. Pero siempre, por favor, aseguremos bien la flor. Para la siguiente flor, que será una rosa, he montado igual 90 puntos y estoy tejiendo 6 hileras en puntada jersey. Una vez que terminemos las 6 hileras, en la hilera 7, donde estoy yo, vamos a cerrar los puntos y luego es cuando formaremos la linda rosita. Terminamos de cerrar, dejamos un largo suficiente, aseguramos y ahora empezamos a coser. Esta sería una rosa un poco más complicada que esta. Esta fue más sencilla, ¿recuerdan? Ahora vamos a empezar a doblar haciendo un triángulo. Aquí, la punta, ¿ven? Donde está la hebra. Hago un triángulo, así, y pasamos para asegurar el triángulo. Allí, ¿ven? Tenemos aquí el triángulo asegurado y vamos a hacer como cuando hacíamos o cuando se hace las rosas a papel. ¿Ven? Giro esto ahora hacia abajo, así, y lo paso por acá.
Obviamente esta parte también aseguramos allí. ¿Ven? Esta parte otra vez hacia abajo, así, y giramos. Y acá paso hacia el otro lado para asegurar. Nuevamente este lado hacia abajo y paso para acá. Hay que ir asegurando cada vuelta que damos para ir formando la rosita. Allí y nuevamente este hacia abajo, así, y colocamos acá. Y aseguramos hacia el otro lado. ¿Ven? Así, ¿ven? Va a ir formando la flor o la rosa poco a poco. Estamos acá, hacia abajo, ¿ven? Y colocamos otro más. Y de aquí para el otro lado. Allí. Pueden pasar varias veces si quieren asegurar más o mejor. Allí. Otra vez, otra vuelta y colocamos acá. Y así poco a poco vamos haciendo. Giramos y coloco allí. Otra vez más. Así van a hacer hasta que se acabe. Si quieren una rosa más grande, obviamente van a tener que tejer o montar más puntos, más de 90 puntos. Ya estamos terminando, falta poco aquí. Doblo. Este de acá al final simplemente ya pasamos por acá para asegurarlo. ¿Ven? Queda así una rosita. No sé si se nota bien en cámara. Voy a tratar de levantar un poquito esto para que se note mejor la flor. Este es como una rosa abierta y esta sería una rosa cerrada. ¿Sí? Acá traigo todas las flores que hemos hecho hasta el momento. Una rosa abierta, una cerrada, esta de aquí, esta de acá. Estas son dos iguales. Ahora vamos a pasar a las hojitas. Ahora nos toca la hoja donde montaremos 3 puntitos. Acá. 2, 3 puntos. Voy a empezar tejiendo. Lo voy a hacer en puntada musgo para que no se enrosque. Y ya utilizando ambas hebras voy a tejer esta primera hilera para que ya ir escondiendo un poquito esto. Ahí. Bien, la siguiente hilera. Tejo un punto en derecho. Hacemos un aumento como una E. Así, aumento. Tejo otro punto. Otro aumento. Y tejemos este otro punto. Aquí tenemos 5 puntos hasta el momento. Volteo y tejo los 5 puntos. Esto dependerá de qué tan grande o qué tan chico necesiten la hoja. Como estas son flores medianas, se podría decir, lo quiero hacer como una flor pequeña, ¿sí? Una hoja pequeña, perdón. Ya, en esta hilera nos toca aumentar una vez más.
tejo 1, tejo 2 puntos y aquí hago el aumento. Aumento, tejo el del medio, aumento y tejo estos 2 puntos. Así. Tejemos la hilera de atrás. Ahora hay 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Vuelvo a tejer una hilera más, los 7 puntos. Volteo. Y en esta de aquí atrás ya empezamos a disminuir. Tejo 1, tejo 2 y estos 3 puntos juntos. Allí. Y estos 2. 1, 2. Tejo esta hilera. Que son ahora 5 puntos. Y nuevamente tejo un punto y ahora estos 3 puntos juntos. Y un punto, así. Volteo y en esta siguiente tejemos los 3 puntos juntos aquí para cerrar. Allí. Corto la lana. Aseguro. Allí. Este lado de aquí. Así jalamos un poquito para darle forma. Y recuerdan que ya habíamos tejido también esta parte. Lo corto. Habíamos tejido con doble hebra. Entonces aquí ya tenemos una hojita. ¿Ven? Así. Lo voy a colocar aquí en la rosa. Dejé un poquito largo. Y ven con la hojita como ya se está viendo. Vamos a colocarlo por aquí. A ver. ¿Dónde se ve mejor? Aquí creo. Colocamos la rosita. Aseguramos. Escondo por dentro. Y corto. Vieron que es muy sencillo esta rosita con la hoja. ¿Ven? Esta hojita puede servir para cualquier otra. Ahora vamos a hacer otro tipo de hojita. Ahora quiero hacer una segunda hoja diferente en jersey, donde también vamos a montar 3 puntos. Y empiezo tejiendo primero un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Volteo y este va a ser en jersey, así que lo tejemos en revés. 1, 2, 3, 4, 5 puntos en revés. ¿Ven? Allí. Estamos haciendo lo mismo solo que en jersey, pero esta vez hago 1 y el aumento va a ser aquí. Aumento y tejemos 3. 1, 2, 3. Y el aumento y un punto. Volteamos. Son 7 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, volteamos nuevamente 1, un punto y acá un aumento. Son 5 en el medio, 1, 2, 3, 4, 5, aumento y tejemos este. Siguiente hilera son 9 puntos en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De estos 9 puntos, ahora ya empezamos a disminuir. Aquí, vamos a hacer como disminución simple. Primero retiro, tejo y montamos acá. Continúo con 2, 3, 4, 5 puntos y los dos últimos lo tejo como 2 puntos juntos. Nos quedan 7 puntos que tejemos en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y volvemos a hacer lo mismo. Disminución simple al empezar. Tejo 3, 1, 2, 3 y 2 puntos juntos. Allí tejemos atrás 5 puntos que quedarían. 1, 2, 3, 4, 5, volteo y estos 5 puntos lo tejemos todo junto. Con cuidado porque son 5 puntos y es un poco ajustado. Allí paso y jalamos allí. Corto y aseguramos. Acá tenemos otra hojita. Allí, ¿ven? Esta hojita, este lado, que es por donde hemos empezado, lo aseguran. Lo voy a cortar por mientras pero ustedes lo van a asegurar. Y esta, ¿ven? Ya podemos coser a la flor. En este caso lo voy a poner a esta rosa aquí y ya tienen 2 modelos de hojas que pueden utilizar. ¿Ven? Vamos a hacer varios proyectos con este tipo de flores. Si quieren más modelos de flores, escríbanme y podemos hacer más modelos de flores que sean un poquito ya más complicadas. Estas son flores básicas. ¿Ven? Ya estamos acá. Pueden ponerle la cantidad de hojas que necesiten para su flor. ¿Ven? Esta queda muy bonita, así levantadita. ¿Ven? Ya tenemos aquí una rosa abierta con su hoja, una cerrada y estas de aquí. Voy a hacer uno más. Ahora, para terminar la última flor, he tejido 4 piezas de 16 puntos por 8 hileras de altura, ¿sí? 16 por 8, que las medidas serían, ya les había dicho cuál es la lana que estoy utilizando en grosor. Mide 7 centímetros y medio y la altura es de 3 centímetros. También van a hacer una pieza. La verdad, aquí yo me equivoqué, hice 2 piezas, ¿sí? Pero lo he cosido. Van a hacer ustedes 24 puntos por 6 hileras, ¿sí? Para hacer un moño. Lo haría, pero ya no me queda más lana de este color, así que lo dejo ahí. Bien,
Ahora con el color base o el color crema, doblo a la mitad, así, allí, y vamos a pasar atrás, adelante, atrás, adelante, los dos lados, ¿sí? Así. El siguiente, lo mismo. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Tenemos las 4 piezas. Voy a pasar ahora a unir esta parte, pasando hacia atrás, allí, para que los 4 estén unidos, allí. Y agarro y jalamos un poquito cada uno, allí, para unirlos, así. Pueden hacer de 5 o de 6, yo prefiero hacerlo de 4. Ahí jalamos y hemos unido acá. Ha quedado un poco abierto todavía acá, pero no se preocupen porque ahora luego vamos a colocar este de acá. En este, una vez que hemos jalado, podemos por la parte de atrás volver a pasar para asegurar un poquito y evitar que se muevan, ¿ven? Ya es solo por la parte de atrás asegurar. Y escondo lo corto y toca este de acá, que como les dije, ustedes lo van a hacer en uno solo, ¿sí? La costura no está muy bonita, pero... Y lo pongo por adelante, así, ¿ven? De esta forma paso hacia atrás. Allí, y ahora este lo vamos a hacer como un moñito, pasando ahora igual como hemos hecho, así adelante, atrás, para poder ajustar, pero solo el lado lila o morado. Creo que ustedes tienen una mejor forma de decorar, son más delicadas que yo acá, así que a ustedes les va a quedar mucho más bonito que a mí seguramente. Allí. En el centro se le puede poner una decoración y tengo yo esta piedrita que luego lo puedo pegar o coser y quedaría de esta forma. La parte de atrás pueden hacer un círculo en color verde y pegarlo o coserlo en la parte de aquí atrás para que no se note y luego colocar el gancho, ¿sí? Y quedaría muy lindo como un corsage muy bonito para un suéter. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál de todas las flores les gustaría intentar y hacerlo? Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer. Cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.